Y ahora entramos a ver el tema de la bicameralidad, esta discusión que se ha estado teniendo en la Comisión de Constitución para, en base a 13 proyectos de ley que se han presentado hasta el momento de distintas tiendas políticas, buscar un retorno a la bicameralidad. Vamos a conversar sobre esto con Milagros Campos. Ella es abogada constitucionalista y además politóloga para ver un poco todos los ángulos y qué deberíamos estar mirando en esta discusión. ¿Cómo estás, Milagros? Muy buenas noches. Hola Ale, encantada de estar en tu programa, encantada de poder compartir un tema tan importante para el país como es la bicameralidad. La Comisión de Constitución está elaborando un predictamen en base a 13 proyectos que lo que plantea es que hay una Cámara de Diputados con 130 representantes, el mismo número de congresistas actuales, y 45 miembros en la nueva Cámara de Senadores, a las que le correspondería el control político y normativo de los dispositivos legales, ver el tema de, por ejemplo, reformas constitucionales, el nombramiento del presidente del Banco Central y la confirmación de los miembros del directorio, el Tribunal Constitucional, etcétera. ¿Cómo ves que se esté debatiendo esto en este momento? ¿Es el momento para conversar sobre un retorno a la bicameralidad? Mira, vivimos una crisis política que se viene prolongando y una crisis además en términos de partidos y en la relación entre poderes del Estado. Es necesario que pensemos en reformas. Y una de las reformas que mayor consenso tiene entre los sectores académicos y quienes vemos temas de reforma política es el tema del retorno a la bicameralidad. Entonces, el momento es el que tenemos. Creo que desde el 2000 se vino presentando una serie de proyectos de ley y se quedó muchas veces en pocos votos de distancia debido a los detalles de cómo elegir al Senado o temas por el estilo. Pero en realidad nuestra tradición ha sido la de un Congreso bicameral y hemos visto cómo el unicameralismo ha presentado una serie de dificultades. Creo que es momento de regresar a un sistema bicameral, aun cuando puede no ser muy popular, creo que presenta una serie de ventajas en temas de legislación, de representación y de control político. ¿Cuáles serían las ventajas, crees tú, de un sistema bicameral en comparación con lo que tenemos actualmente, un Congreso con 130 congresistas? Mira, diría que tres son las ventajas principales, ¿no? La principal creo que tiene que ver con la función esencial del Congreso como órgano representativo y plural. El hecho de que tengamos hoy una Cámara, una única Cámara elegida con un solo criterio, que es el criterio de las circunscripciones a lo largo de todo el país, podría enriquecerse con una mirada complementaria de un Senado, es decir, que tenga una forma de elección diferente, aun cuando se aprobara la bicameralidad y la forma de elección se postergue para una ley posterior, pues estaríamos mirando lo que se llama en los términos de estudios legislativos cámaras incongruentes. Elijo a los diputados con un criterio y al Senado con otro criterio. Eso contribuiría también a una mayor carrera política. Parte de los problemas de representación que tenemos es que en el Perú no hay carrera política. Ha habido siempre renovación y otro de los problemas es que no tenemos reelección. Entonces, los horizontes con quien quiere dedicarse a la actividad política son muy cortos. ¿A quién le vas a decir, mira, a ti te interesa hacer política en serio, pero tienes que dejar tu trabajo por 5 años y de ahí ponte a buscar trabajo nuevamente? O pues pensemos también en lo que significa la inexperiencia para ejercer el cargo parlamentario. Entonces, creo que también contribuye a ese tema. Y lo tercero que diría, por lo acotado del tiempo, porque seguramente podríamos hablar más de eso, es el hecho de la deliberación. Una sola Cámara puede aprobar leyes en un solo día. Si es que se exonera de trámite, el proyecto presentado se puede aprobar en un solo día y eso no contribuye a la deliberación pública.
Creo que es mucho mejor que hayan dos cámaras, nuevamente digo, con criterios diferentes de elección, que tengan una mirada complementaria, una más local, de repente, con una más nacional, y que podamos con ello tener leyes que sean producto de una deliberación mayor. Creo que esto pues resume las ventajas que puede significar para el sistema político un sistema bicameral. Muchas de las reacciones de los ciudadanos respecto a esta propuesta están relacionados con el referéndum del 2018, ¿no? En esta reforma constitucional que se está planteando, lo que es revisar dos cosas sobre las que ya votó el Perú. Una era la reelección de los congresistas, que fue aprobada mayoritariamente por los peruanos, y la bicameralidad. Tenemos ahí el resultado del referéndum del 2018. La mayoría de peruanos votó en contra de que se volviera la bicameralidad, ¿no? Lo vemos ahí, un 90,5% de los peruanos dijeron no a la bicameralidad en el Congreso de la República. Este referéndum ya no tiene ninguna validez, digamos, constitucional al 2022. ¿Cómo convivimos en términos constitucionales y políticos también con esta realidad que ya de la posición que tenían los peruanos al menos al 2018? Lo primero que diría es que hay que contextualizar el referéndum en un momento de una tensión y el escalamiento de conflicto entre Ejecutivo y Legislativo, en la que el propio presidente Vizcarra pidió votar de una manera y recibió un respaldo rechazando la bicameralidad y aprobando la reelección. La reelección es frecuente en todos los países. Para tener una idea, en la región el único país, además de Perú, que no tiene reelección es Costa Rica. Y hay sendos informes que señalan que su sistema político mejoraría con la reelección. En segundo lugar, creo que también es importante contextualizar el hecho de que la bicameralidad tuvo un dictamen que pues no transmitía, digamos, soluciones a los problemas entre el Ejecutivo y Legislativo. Y en tercer lugar, ese referéndum se hizo en el 2018 y además no fue producto de una iniciativa ciudadana, sino producto de un proyecto del Ejecutivo, de manera que no le alcanza ningún impedimento para poder ser consultado nuevamente a la población o aprobado por el Congreso. Pero adicionalmente diría que es necesario hacer una campaña explicando a la población que si eventualmente suena como un poco impopular hablar de reelección y de bicameralidad, pueden ayudarnos a encontrar una solución a la crisis política que tenemos. Necesitamos que se hagan reformas, porque ir a una próxima elección sin reformas eventualmente nos va a dar resultados similares. Entonces, yo creo que hay allí en estos temas del referéndum dos de las grandes reformas que tenemos la oportunidad de volver a incluir en la agenda: bicameralidad y reelección parlamentaria. Y sería tal vez recomendable desde el punto de vista político armar un paquete, porque digamos la bicameralidad y la reelección parlamentaria, como dices tú, son dos reformas necesarias, pero que por sí solas no solucionan, creo, todo el problema, ¿no? ¿Cuáles otras reformas políticas, y ahí en tu experiencia con la comisión que planteó esta lista de reformas políticas, deberíamos estar viendo también debatirse en el Congreso para tener de repente un horizonte más amplio que pueda efectivamente solucionar estos problemas de inestabilidad política que vemos en el país? Mira, un tema que nosotros lo vimos de manera tangencial, pero que hoy creo que se ha puesto en la agenda como un tema urgente, es regular la responsabilidad del presidente durante su mandato. Es necesario, como lo recomendó la comisión, revisar las causas por las cuales el presidente puede ser denunciado y juzgado durante su mandato, porque la irresponsabilidad política, penal y administrativa del presidente durante su mandato, pues en este momento es incompatible con el Estado de Derecho y con la defensa de las políticas anticorrupción. Entonces, ese me parece que es un tema que urge revisar
no de cara a la situación actual, sino de cara al sistema político en su conjunto, con una mirada también a la construcción de una democracia más sólida. Y en segundo lugar, un tema que es mucho más complejo, pero que necesitamos mirarlo. A mí me gusta siempre citar al profesor Pedro de Vega, que decía que los problemas del Congreso hay que mirarlos fuera de él. Y parte de los problemas son los problemas de representación y la crisis que observamos en los partidos políticos. Pero debemos de tener claro que no hay democracia sin partidos políticos. Entonces creo que lo que tenemos que hacer es buscar la forma de acercar a la población a los partidos políticos y buscar de qué manera los partidos sean más representativos, ¿no? Esas son dos tareas arduas, pero que vale la pena plantear reformas para solucionar los problemas de representación en el país. Muchísimas gracias, Milagros Campos, por habernos acompañado esta noche y darnos este horizonte o plantearnos un poco cuáles son los temas en la bicameralidad y cuáles son esas otras reformas que deberíamos estar poniendo en la agenda, en el debate y promoviendo para ver si es que salimos finalmente de este entrampamiento político que parece lamentablemente interminable. Muchísimas gracias y feliz día también de la abogada peruana hoy, 5 de noviembre, que hemos tenido 2 abogadas mujeres en esta edición de Comité de Domingo. Muchas gracias, Ale.